más. No sé si hay alguien más en este grupo. Bueno, iniciamos con la unidad 1, que es el diagnóstico y planeamiento didáctico en la labor profesional del docente. Esta es la tutoría 1 de práctica docente profesor de matemática. Vamos a revisar también lo que son las orientaciones académicas, algunas dudas que ustedes tengan sobre el desarrollo de la asignatura, cómo es que se va a desarrollar, algunas indicaciones generales que les he puesto por ahí. Primero que cuando ingresen envíen un saludo, ¿verdad? Aunque ahora sí pude observar ahí que Alba se conectó, pero algunas veces no se puede ver quién es, ¿verdad? Solo se ve el código del estudiante, entonces habría que buscar a qué código pertenece para saber quién es. Entonces es más fácil si ustedes se presentan, ¿verdad? Hola, buenos días o como sea, ¿verdad? Saber que están ahí. Una recomendación también, se les recomienda conectarse utilizando solo audio, ¿verdad? Porque eso facilita el desarrollo de la tutoría. Perdón. Sin embargo, si tienen alguna duda, consulta en el desarrollo de la tutoría, pueden activar el audio, ¿verdad? Sin ningún problema, si no quieren escribir en el chat. Bien, no sé si me está escuchando ahora, ¿sí? Bueno, solo utiliza el chat porque tiene problemas con el audio. Entonces sí, perfecto, no hay ningún problema, Alba. Puede utilizarlo de esa manera. No se utilizará la cámara por razones de que sea más fluido o más rápido la videoconferencia, ¿verdad? Si se van a retirar, bueno, si se retiran antes, igual no pueden estar en toda la tutoría, no hay ningún problema, ¿verdad? Se despiden y ya. Y se requiere participación activa en la tutoría. Bueno, les voy a compartir la pantalla para poder ver lo que son la agenda para este día. Ahí está, ¿verdad? Bueno, la bienvenida y el saludo. También se nos pide definir con los estudiantes por lo menos 2 horas, ¿verdad? 2 horas por semana, donde en común acuerdo se van a estar conectando, ¿verdad? Yo no sé, Alba, si usted está en qué sede es que va a hacer su práctica, para así estar segura de dónde va a ser su práctica, ¿verdad? Porque no sé a dónde pidió hacerla. En el Instituto de Morazán. Bueno. Bueno, entonces estas 2 horas que se pueden establecer durante la semana pueden ser por la noche. No sé si a ustedes se les hace más fácil se le hace más fácil las tutorías por la noche, porque nos dijeron que también podíamos modificar el horario, ¿verdad? Si no se puede hoy en la mañana, pues por la noche siempre al mismo día, y si no sería siempre al mismo, de 8 a 10, ¿verdad?
Ajá, en la noche porque pues hay algunas personas que no tienen acceso a internet por la noche, por eso nos decían ahí que primero teníamos que preguntar, ¿verdad? Bien, entonces, eh, continuamos aquí. Bueno, no sé, usted entró como invitado porque no la tengo agregada, no le puse, no la agregué, porque según el listado que me dieron no me aparecía usted en el listado, ¿no? Pero vamos a revisar en, en lo que es nos mandaron un listado donde están todos la distribución de los estudiantes para así estar seguros. Entonces usted va a hacer la práctica en el Instituto Nacional 14 de Julio, se llama. Ah, ya. Sí, ahí está, ¿verdad? Junto con Yesenia. Ustedes dos van a hacer la práctica ahí. La primera práctica está programada para el 9 de marzo. Ajá, sí. Entonces, sí, yo no la tenía ahí, pero en el sistema usted no me aparece, entonces yo creí que solo iba a trabajar con Yesenia, pero según el listado son ustedes dos. Entonces, no sé, voy a hablar con el licenciado Zenón para que me la agreguen ahí, para que ya no entre como invitado, sino que entre ya como estudiante, ¿verdad? Para que tenga usted puede observar todo lo que estoy presentando en la pantalla. Ah, bueno. Sí, porque a veces cuando está como invitado no se puede observar todo lo que está en la pantalla. Entonces, en las orientaciones, ahí al final aparece lo que son las evaluaciones, ¿verdad? La evaluación está el foro académico 1 y la primera tarea que va a ser en ambientación y diagnóstico. Ustedes van a tener que hacer un diagnóstico. En la segunda ya va a ser hacer una planeación didáctica. Y la tercera es la evaluación de la práctica docente, ¿verdad? Donde van a tener que dar una clase. Van a hacer 3 trabajos de investigación también y las tutorías virtuales, que son 6 en total. Al menos en 4 de ellas van a haber algunas preguntas para que ustedes puedan responderla. La práctica docente son 3. La primera vale 6%, la segunda 6% y la última 8%. La buena noticia de que en esta asignatura no hay exámenes, ¿verdad? Sino que sus exámenes, digamos, van a ser las prácticas que van a ir a hacer ahí al instituto. Bien, entonces en esas 2 horas que vamos a definir por semana, o sea, ustedes pueden darme
enviar cualquier duda o comentario que tengan, ya sea en el foro de dudas y consultas o puede ser también en mensaje privado, ¿verdad? No hay ningún problema. Y yo los respondo a la brevedad posible, ¿verdad? Pero cuando estoy ahí seguro que voy a estar, pues podríamos poner un día, no sé qué día le parece mejor. Puede ser jueves o viernes. Jueves o viernes por la noche, ¿verdad? Sería después de las 6 de la tarde, no sé. No sé si ya tiene programada alguna tutoría para esos días. Bueno, el jueves entonces. Entonces los jueves de 7 a 9 puede ser. Voy a estar siempre ahí pendiente y esos días vamos a estar haciendo las tutorías de repaso, ¿verdad? Si ustedes pueden conectarse el jueves de 7 a 9. No, porque a veces a las 6 de la tarde está como muy temprano, ¿verdad? Todavía. Bien, entonces CIMAT, esa ya la tiene usted, ¿verdad? Es solamente su correo @cimat.us.edu.sb, su carnet, perdón, su carnet @cimat.us.edu.sb. Bueno, y ahí está ya el temario de todo lo que se va a hacer. No sé si tiene alguna duda hasta el momento. Prácticas. Eso era lo que le iba a mostrar, ¿verdad? En las prácticas, aquí primera práctica docente y tenemos también la tutoría en línea. Entonces, la segunda tutoría. Entonces, ahí es donde nos decía el licenciado Zenón que es mejor hacerlas por la noche porque así, aunque se vaya a la práctica en la mañana, en la noche se puede dar la tutoría, ¿verdad? Siempre el mismo día. Entonces vamos a dejar para siempre el día que toque la tutoría, la vamos a hacer de 7 a 9 o de 8 a 10, no sé, de la noche, ¿verdad? Quizás para que no sea tan noche, de 7 a 9 o de 6 a 8. No sé, ¿qué dice usted? De 7 a 9, ¿verdad? Sí. Entonces también vamos a dejarla a la misma hora porque sí, a las 6 es muy temprano quizás. Bien, entonces en esta primera práctica, pues yo voy a ir con ustedes para poderlas presentar, ¿verdad? Es necesario que a las prácticas se presenten de manera formal, ¿verdad? Vestidas formalmente, o sea, es algo como bien formal, ¿verdad? Porque vamos ¿cómo se llama? A trabajar con personal docente, con el director, con estudiantes, ¿verdad? Entonces la presentación es importante. Entonces en esa primera práctica yo voy a ir y la voy a presentar con el director y con el docente con el que van a trabajar, ¿verdad? En esa primera práctica ustedes van a hacer un diagnóstico sobre el planeamiento didáctico y la labor profesional del docente. Si quieren pueden estar ahí, no sé si el docente se los permite poder que le puede prestar la planificación o no sé, ¿verdad? Ahí es cosa de que se ponga de acuerdo con el docente porque solamente va a ser un diagnóstico, ¿verdad? No es que tiene que estar ahí dentro del aula con el docente ayudándole a dar la clase o trabajando con los alumnos,
¿verdad? No es esa la idea, no va a estar ayudándole a calificar, a hacer evaluaciones y todo eso, ¿verdad? Sino que en la primera práctica solo va a hacer el diagnóstico nada más. Ah, no, no van a ir a pasar un examen, no. Es solamente para ir a cumplir con la primera tarea que tienen. Diseñar, bueno, aquí dice que van a diseñar ítems elementales vinculados con temas de tercer ciclo y bachillerato, aplicar la prueba. Esta tarea no es necesario, bueno, sí la pueden hacer ahí, aprovechando, ¿verdad? El espacio. Pero no la van a hacer ese día, o sea, en la primera práctica. En la primera práctica solo van a ir a evaluar, ¿verdad? A evaluar, hacer un diagnóstico general, ¿verdad? De la infraestructura, la organización del centro educativo, la misión, la visión que tiene el centro educativo, hacer un diagnóstico general, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con el centro educativo. Eso en la primera, en la primera práctica. De ahí, en base a todo ese diagnóstico que han hecho, se van a elaborar ya lo que son los ítems y para hacer la primera tarea. Entonces en esa primera tarea van a tener que planificar otro día para poder ir y pasar el diagnóstico, ¿verdad? Pasar esos ítems que han hecho. No es que ya los van a llevar porque como no saben la realidad, ¿verdad? Y cada quien o sea, cada centro educativo vive su propia realidad y entonces es a lo que vamos, ¿verdad? A enterarnos de cómo funciona, ¿verdad? Ese centro educativo. De ahí está lo que es la segunda práctica. Para el 27 de abril. En esta segunda práctica van a hacer un análisis de la práctica docente en el centro educativo. El primer día dice a qué hora se asistirá. Bueno, se nos ha dicho de que debemos estar a las 7 de la mañana, ¿verdad? Debemos ser puntuales, ¿verdad? Tratar de estar temprano ahí. Entonces a las 7 de la mañana sería cada vez que, bueno, al menos en la primera práctica, ¿verdad? La segunda pues depende de lo que pase en la primera. Entonces aquí en la segunda en la segunda práctica se va a hacer el análisis de la práctica docente en el centro educativo asignado y en base al diagnóstico se va a realizar la prueba metodológica. Entonces, en base al diagnóstico que se haya hecho en la primera práctica, ¿verdad? Se va a hacer entonces el análisis en la segunda, que sería el 27 de abril. Y una tercera práctica que sería ya la última, está para el 25 de mayo.
que es ya dar una clase, ¿verdad? El desarrollar en la institución, dice la práctica docente, o sea, impartir una clase. O sea, esa clase que van a impartir es una clase que, como le digo, que sería como la continuidad de lo que está dando el docente, ¿verdad? Si ese día toca ver un tema específico, bueno, entonces sobre ese tema es que usted va a dar la clase. No es que va a llegar con cualquier tema y va a dar la clase, sino que esa clase pues ya no se va a repetir. Entonces, si usted la dio, ya el docente no la va a volver a dar. ¿Ya? Entonces hay que ir bien preparado, ¿verdad? Para eso yo voy a estar ahí apoyándolas, tratando de darles los consejos, ¿verdad? Para que puedan hacerlo de la mejor manera. Yo no es que, yo voy a ir también, pero no es que voy a estar ahí viendo cómo usted da la clase, sentarme ahí como un alumno más, ¿verdad? La idea no es esa, la idea es que ustedes puedan desarrollarse como, como docentes, ¿verdad? Y tengan esa experiencia si es que no la tienen, ¿verdad? Si ya son docentes con experiencia, pues mucho mejor. Entonces estaríamos finalizando ahí como por el 3, la semana de la última tarea sería el 1 de junio, ¿verdad? Entonces esa sería la última evaluación y de ahí ya solo se quedan los exámenes de suficiencia ya hasta para el 30. Ah, bueno, sí, no hay problema entonces. Sí, nosotros vamos a estar ahí apoyándolas. Bien, me parece que ya se conectó Yesenia también, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda con respecto a las prácticas que van a ir a hacer y si no, pues iniciamos ya con lo que haría. Bien, la primera tutoría es sobre las buenas prácticas docentes. No es toda la, no es todo el material que tenemos ahí el que vamos a ver, ¿verdad? Solo son las primeras páginas. Bueno, vamos a entender como buenas prácticas. Buenos días, Yesenia, un gusto. Bien, vamos a entender como buenas prácticas docentes, dice, de acuerdo a la definición del grupo DIM, las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo. Como podemos apreciar, las características de una buena práctica se orientan en dos ámbitos, en que el profesorado debe realizar para que las actividades sean consideradas una buena práctica, y la otra es en los resultados que se pueden tener en el alumnado. Entonces, para poder apreciar esas buenas prácticas, hay que ver lo que el profesor realiza, ¿verdad?, en las actividades,
que se consideran buenas prácticas y también en los resultados de los estudiantes. O sea, no solamente es el trabajo del docente. Bueno, parte del trabajo es, o de la evaluación de ese trabajo es los resultados que obtienen los estudiantes, ¿verdad? Cómo ellos van aprendiendo, adquiriendo ese conocimiento, ¿verdad? Y cómo van desarrollándose a nivel educativo. Bueno, estos dos autores, Coefield y Edward, proponen ciertas dimensiones que se deben analizar para poder desarrollar buenas prácticas en el aula, ¿verdad? Lo primero que hay que analizar pues es el alumnado, ¿verdad? Cuáles son sus necesidades, qué capacidades tienen, qué conocimientos tienen, cuáles son los que van a adquirir, ¿verdad? Todo eso se debe evaluar. También otra dimensión es el aprendizaje docente. ¿Verdad? El aprendizaje, es decir, las habilidades que tenemos como docentes, las creencias y valores para desarrollar una buena práctica, ¿verdad? ¿Qué desafíos se deben enfrentar para poder hacer el trabajo en las mejores condiciones, ¿verdad? No siempre trabajamos en las mejores condiciones, ¿verdad? Entonces hacer de lo que se pueda, ¿verdad? Conocimiento, ¿verdad? Cómo se relaciona lo que es el aprendizaje formal planteado con el desarrollo de las competencias básicas que permitan su aplicación. ¿Qué más? El contexto. El contexto es también muy importante de analizar porque en él se ve como las características de la comunidad, ¿verdad? De todo el conjunto de individuos que interactúa con lo que es el sistema educativo, los padres de familia, las ONG, todos los involucrados, ¿verdad? Los sectores ahí cercanos, las ADESCOS, etcétera, ¿verdad? Toda la comunidad, todo el contexto en general. También se debe analizar lo que es el currículo. Para saber qué contenidos son los que se van a considerar, ¿verdad? Los aprendizajes, es decir, los conocimientos, capacidades, actitudes, valores que definen una buena práctica y para que los estudiantes tengan un aprendizaje adecuado, ¿verdad? Otra cosa es la evaluación que tenemos que también analizar, ¿verdad? La evaluación es muy importante porque recuerden que evaluamos en los aprendizajes adquiridos, al igual que la forma en que estos aprendizajes se adquirieron, ¿verdad? Está también lo que es la pedagogía, que son como las metodologías, cuáles son los métodos, las técnicas que se utilizan en las aulas para poder impartir la clase. Y la sociedad, ¿verdad? Las influencias sociales, las relaciones, las adecuaciones de una buena práctica. Bien, ahí tenemos la primera pregunta que deben responder. No
Entonces la tienen también ahí en la agenda. ¿Qué concepciones tienen los docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje del área de matemática en la actualidad? O sea, eso se lo podrían preguntar a algún docente que conozcan de matemática, ¿verdad? ¿Qué concepciones tienen? O pueden ustedes también construir su propia concepción, ¿verdad? De lo que ellos piensan, pero sería mejor si le preguntaran a alguno de ellos. Se las dejo por ahí para que la anoten, si no la tienen, y después continuamos. Bien, entonces, la profesión docente en el nuevo contexto educativo de la educación matemática. La enseñanza de la matemática abarca muchas dimensiones: currículum, textos, formación docente, infraestructura, epistemología, creencias y concepciones sociológicas, etc. Y además, dice, alude a la labor docente en distintos niveles educativos con objetivos y condiciones variables. Bueno, la enseñanza de la matemática es muy amplia, ¿verdad? Incluye todas estas dimensiones y que tienen o sea, que todas están muy relacionadas, porque como docentes de matemática tenemos que tener una formación, ¿verdad? Contar con infraestructura adecuada, ¿verdad? Y las creencias y concepciones, por ejemplo, una de las como mayores creencias es que las matemáticas es difícil, ¿verdad? Y que alguien que estudia matemáticas es porque es súper inteligente, ¿verdad? Porque a muchos se les dificulta, pero muchas veces no es en sí la matemática, sino es la forma en cómo el docente imparte la asignatura. Bien, algunos hallazgos que se ven ahí en el material que tenemos. El primer hallazgo, dice, constituye el desarrollo de una disciplina distinta a las matemáticas y a la pedagogía en general en la educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y perfil independiente. O sea que como que la matemática y la pedagogía son cosas muy diferentes y que no están relacionadas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, para poder enseñar matemática de una manera como muy efectiva, no es suficiente con tener dominio de los contenidos, ¿verdad? Sino que debemos también tener conocimientos pedagógicos básicos. ¿Para qué? Para poder conocer más específicamente cómo enseñar matemáticas. Entonces, a esto es que se le llama conocimiento pedagógico del contenido, porque no todos los contenidos se explican de la misma forma. Hay docentes que ya tienen una manera como cuadriculada, ¿verdad? De cómo impartir la clase, y no importa el tema que sea, no importa el contenido que sea, la imparten de la misma forma, ¿verdad? Y cada contenido pues es distinto, puede utilizarse diferentes metodologías, recursos, ¿verdad? Para poder explicar el contenido de mejor manera. Entonces eso es el primer hallazgo que tenemos por ahí sobre la enseñanza efectiva de las matemáticas, que para que la enseñanza sea efectiva es necesario tener conocimiento pedagógico, ¿verdad? Del contenido.
La segunda, un segundo hallazgo es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. Ajá, dice Yesenia, eso es muy importante porque hay personas que saben mucho pero no se dan a entender con el alumnado. Ajá, eso es cierto, ¿verdad? Ustedes que van a trabajar ahora con esta práctica docente, ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? De cómo, si los estudiantes entienden o no, y muchas veces los estudiantes dicen que esa materia no les gusta o hacen desorden, ¿verdad? En la clase, y es porque realmente el docente no está como pedagógicamente preparado, ¿verdad? O no ha preparado ni siquiera el contenido, ni sabe qué contenido va a dar. Los alumnos les preguntan, ¿dónde nos quedamos? ¿Y cuál es el que sigue? ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? O sea, ni siquiera saben. O sea, ellos tienen el manejo del contenido al saber el tema. Suma de fracciones. Yo sé cómo sumar una fracción. Entonces les explico cómo sumarla. Pero tienen que prepararla, ¿no? Saber si el estudiante sabe qué es una fracción, la diferencia entre, cabal, no planifican la clase. Entonces, como no hay una planificación, no hay un orden. ¿verdad? Y hay una gran diferencia cuando uno prepara una clase y cuando la planifica y cuando no, ¿verdad? Eso se ve a diario en las escuelas, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo en una escuela y sí, hay compañeros que para nada planifican y se les nota pues el desorden que tienen, ¿verdad? Y los alumnos igual, ¿verdad? Dicen, no, es que el profe mucho nos dicta o a nosotros no nos gusta recibir clases con él porque solo nos dicta y nos dicta, entonces, y esa es su forma de trabajar. Entonces es muy importante, ¿verdad?, tener ese conocimiento pedagógico. El segundo hallazgo decía que es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, la idea central es que la enseñanza-aprendizaje debe simular en gran medida los procesos de construcción matemática. Por ejemplo, los procedimientos específicos que potencian la posibilidad de resolver un problema planteado. ¿verdad? Cómo planteamos un problema y cómo resolverlo en base a la matemática. ¿verdad? Hay muchos, por eso algunos estudiantes preguntan, ¿y a mí de qué me va a servir esto? Porque no le damos el contexto, ¿verdad? O no lo apegamos a la realidad de ese contenido. Entonces, eso hace que el estudiante vea el contenido como algo que no le va a servir, ¿verdad? En cambio, si nosotros apegamos ese contenido a la realidad que él vive, entonces va a ser mucho más interesante para él, ¿verdad? Un tercer hallazgo es que la comprensión de los conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimientos. Existe evidencia de que la formación de profesores, una comprensión contextual de matemáticas y no algorítmica. Esto genera un impacto positivo, dice, en gran manera en que el educador desarrolla sus lecciones. Tanto los conceptos como los procedimientos. Entonces, esto también, ¿verdad? Es otra cuestión que es muy importante. Y es que a los profesores se forman, ¿verdad?, con una comprensión contextual de la matemática. ¿verdad? Entonces, lo que importa es comprender el concepto, ¿verdad?, más que el procedimiento, pero algunos profesores se basan en el procedimiento, ¿verdad? Entonces,
Si usted le ha explicado a un estudiante cómo encontrar el valor de X, por ejemplo, en una ecuación, y les dice de que encuentre el valor de X en la siguiente ecuación, y él en vez de multiplicar primero divide, y en vez de dividir multiplica, o sea, el resultado siempre va a ser el mismo. El procedimiento es el que ha cambiado, y lo interesante ahí es que ha entendido el concepto de despejar X, ¿verdad? Y algunos docentes le ponen mal el ejercicio o le dicen que eso no se hace así, solo porque no se hace como el docente lo ha hecho en la clase. Y no siempre es así. Otra cuestión que puede pasar también, y bueno, a mí me ha pasado con algunos alumnos que copian mal el ejercicio. Entonces al final la respuesta no les da igual que a los compañeros, pero igual está buena. ¿Verdad? Pero la cuestión es que han copiado mal el ejercicio, ¿verdad? Le han puesto otro número o le han puesto otro signo, ¿verdad? Y entonces, pero eso no significa que está malo, porque ellos han entendido el concepto, ¿verdad? Aunque el procedimiento no sea el mismo, pero si han hecho, si entienden el concepto, van a poder hacer el procedimiento. Bien, dice Yesenia, considero que en este caso es de hacerle ver que no copió bien, pero hay que calificarlo bien, porque si no el alumno se desmotiva. Ajá, correcto. Sí, siempre se les dice, mira, porque me dicen, no, profe, pero no, a él no le da lo mismo, no le da el mismo resultado. Sí, no le da el mismo resultado, pero porque ha puesto otros números. Mire, aquí era el 5 y usted le puso 3, ¿verdad? Entonces ahí son otros detalles, ¿verdad? Que también uno como docente debe fijarse. Puede ser que el estudiante tenga problemas de visión o tenga dislexia, discalculia, ¿verdad? Y tiene esos problemas a la hora de escribir. Así si lo hace repetidamente, ¿verdad? Ajá, dice, eso le pasó a mi hija, muchas veces a ella le gustan los números, pero curiosamente siempre me copiaba otros ejercicios y la maestra se los calificaba como malos. Ajá, entonces no solo le veía la respuesta, no le veía el procedimiento. Yo veo ahí si la respuesta está mala, ¿por qué está mal? O sea, o no es la misma respuesta de todos, por qué razón, ¿verdad? Entonces habría que evaluar eso. Probablemente los niños muchas veces confunden los números. Bueno, qué bueno que regresó. Bien, a veces los niños confunden, por ejemplo, los números. Yo tengo un niño que confunde mucho el 3 con el 5, este, y el 6 con el 9, ¿verdad? Son, es cosa normal, ¿verdad? Entonces es importante que ellos aprendan el concepto para poder hacer lo que son los procedimientos. Bueno, un cuarto hallazgo dice que señala que el uso de la historia en la formación del educador matemático constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencias. Es necesario que el docente de matemática tenga las competencias necesarias, ¿verdad? Así como le exigimos competencias a nuestros estudiantes, también como docentes debemos tener las competencias necesarias para poder impartir esa clase. Otro hallazgo es que existe una relación integral entre la formación inicial, la formación continua y la investigación. La investigación específica debe ocupar un lugar, ¿verdad?, en los planes de formación del docente. Ahora hay mucha formación, al menos en el área donde yo estoy, sí, ¿verdad? Nos han formado, hay formación continua, ¿verdad? Hay poca investigación, eso sí, ¿verdad? Pero con los nuevos programas de SMATE ya se ha hecho bastante énfasis en la formación, ¿verdad? En la formación continua. Y un sexto hallazgo es que
se encuentran lo que son las tecnologías digitales, que son un aliado con doble rostro. Bien, las tecnologías de información y comunicación nos sirven como un apoyo, ¿verdad? Podría ser. Nos puede servir como un apoyo y dice que es de doble rostro porque también nos puede afectar, ¿verdad? En el caso de las distracciones, ¿no? Si no se utiliza de la manera adecuada, ¿verdad? No estamos utilizando la tecnología para enseñar o para aprender, sino que estamos utilizándola solo para pasar el tiempo, ¿verdad? En el caso de las redes sociales y todas las cuestiones que al final quitan tiempo. Usted dice, no, solo voy a ver qué hay y pasa 2, 3 horas viendo fotografías, publicaciones, videos y se le pasaron esas 3 horas que pudo haber aprovechado en otras cosas, ¿verdad? Aprender algo nuevo o hacer la tarea. Bien, ahí está la segunda pregunta. ¿Cómo influye negativo o positivo, ¿verdad? Las concepciones que sostienen los docentes sobre sus prácticas docentes? En base a la primera pregunta era cuál era su práctica, su concepción sobre la práctica docente, ¿no? Ahora, si influye positivo o negativamente esas concepciones sobre sus prácticas pedagógicas. Bien, la siguiente dice, la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación de la matemática. Bueno, en su descripción de la matemática tradicional, Gregg señala 6 elementos que definen dicha tradición. Uno es la rutina de las actividades de clase. Esta tradición incluye la rutina familiar de revisar las respuestas de las tareas del día anterior, trabajar con problemas que se han hecho antes, introducir un nuevo material, luego trabajar con ejemplos, ilustraciones y asignar un trabajo para el siguiente día. Entonces son rutinas de actividades que según este autor definen esa tradición, ¿verdad? La segunda es las formas en que toma la interacción verbal entre el profesor y el estudiante. Bien, aquí en esta parte es que como que la forma en que no está hablando de cómo trata el profesor al estudiante, ¿verdad? Sino de que primero, por ejemplo, hace una pregunta inicial. Pues ahora sí, así está en el programa SMATE, ¿no? El problema principal. O analiza en el caso de segundo ciclo, ¿no? Analiza, les da el problema inicial, la pregunta inicial, luego responden, ¿verdad? Ellos, y si no entienden, no pueden darle respuesta, entonces responde el profesor. Y después la evaluación de ese contenido. Esa es como la forma de interacción verbal entre el profesor y los estudiantes. Preguntan, responden y se evalúa. Una tercera tradición, dice, es el énfasis en aspectos procedimentales de las matemáticas.
Bien, lo que hablábamos, ¿verdad? De que se enfocan, uy, perdón, se enfocan en lo que es ahí está, se enfocan en lo que es el procedimiento. No sé por qué se me mueve esto. Bien, una cuarta tradición dice ahí que es la autoridad centrada en el profesor y en el libro de texto. Esto es algo bastante importante porque la autoridad se centra en el profesor y hay que utilizar el libro de texto, ¿verdad? Entonces no involucramos al estudiante en su proceso. En su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que solamente dice Alba, con el programa SMATE a varios docentes les está costando con los temas. Ajá, sí, eso es bastante complicado, ese programa, porque viene en base como le digo, a la realidad de otros países, ¿verdad? Que es muy diferente a la realidad que vivimos aquí en El Salvador. Dice Yesenia, en cuanto a eso, Albita, considero que en parte les ha sacudido la comodidad. Eso sí, ¿verdad? Hay que hacerla, ajá, hay que retomar las planificaciones de clase y busca hacer la clase de manera dinámica. La mayoría de docentes utilizan el método bancario, que es solo dictar, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que los estudiantes están aburridos de eso. Y esto incluye, dice, influye en los docentes, inclusive en los docentes nuevos. Mi hija de bachillerato tiene una maestra recién graduada y los pone a buscar información y a exponer sin haberles explicado el contenido. Eso es comodidad, ¿verdad? Que como docentes no debemos caer en eso, ¿verdad? En la comodidad, porque como les decía, cuando un docente está preparado se nota, y los estudiantes también lo notan y aprenden de mejor manera, pues, y ni se siente la clase. Algunas veces me dicen mis estudiantes, no, profe, que con usted no sentimos la clase, pero no la sienten porque están ocupados haciendo algo, ¿verdad? No estoy yo dictándoles y explicándoles. Entonces, Esmate es un programa que sí es bueno, pero hay algunos contenidos que están demasiado astrales porque, o sea, vienen a complicar más la situación de despejar un valor, por ejemplo, de X, en el que hay que sustituir primero por W, después volver a sustituirlo por X, y entonces ya los alumnos ya vienen acostumbrados a una forma, ¿verdad?, de entender el concepto. Entonces eso viene a complicarlo un poquito más, ¿verdad? Pero sí se trabaja bien con esos libros porque la dificultad es que no los mandan como debe de ser, porque hay algunos que tienen libro y hay otros estudiantes que no los tienen. Entonces los que tienen libro se les hace más fácil, ¿verdad? Porque van viendo en el libro el tema y en la pizarra el desarrollo del tema. Y en el otro libro, en el cuaderno de ejercicios, pues van a hacer sus ejercicios a su casa. Pero algunos no tienen eso, entonces ellos se sienten
como más perdidos, ¿verdad? Sí, dice, para los de segundo ciclo sí está algo pesadito. También nuestro nivel está bajo. Eso es cierto, ajá, lo que les decía, que hacen los programas en base a otros países, ¿verdad? Y no vamos a comparar el nivel de Japón con el de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y no es como menospreciarlo, sino pues es la realidad que vivimos. Sí, está bien lejos, sí, también, ¿verdad? La naturaleza de la enseñanza y la naturaleza del aprendizaje también es algo muy importante, ¿verdad? Bien, según este autor, señala que la historia de la reforma en la educación matemática está llena de fracasos, pues ya que se ha indicado la tradición de las matemáticas escolares es consistente y ubicua y perdurable. Las creencias y prácticas de la tradición de las matemáticas escolares que se consideran compartidas se constituyen para los profesores como colectivo en una visión coherente del mundo que les permite actuar competentemente dentro de la tradición. Entonces, para poder hacer una mejora en la educación matemática, hay que hacer cambios, ¿verdad? No solo en los profesores, ¿verdad? También hay que hacer cambios en la institución escolar, ¿verdad? Tanto los directores, los profesores y los estudiantes. Eso es un trabajo bastante grande, ¿verdad? Que no es imposible de lograr, pero sí es bastante difícil, ¿verdad? Pero sí se puede. Entonces dice que la institución como contexto de la enseñanza, a medida que cambian las ideas acerca de lo que es la enseñanza, también se ha ido comprendiendo que la enseñanza efectiva depende de un haz de factores mucho más complejos que el conocimiento que puedan tener los profesores sobre el contenido de la materia, sus habilidades pedagógicas y aún el conocimiento que tengan acerca del contenido pedagógico. Entonces, los profesores de matemática, como se había mencionado, una conceptualización del profesor es necesaria. Los problemas de la visión del profesor como protagonista y único responsable de la enseñanza. A veces eso sucede, ¿verdad? Que le dice al profesor le exigen, ¿verdad? De que el estudiante aprenda, o sea, y él es el único responsable de, de la enseñanza y aprendizaje del estudiante. Sin embargo, eso no es cierto, ¿verdad? No es solamente el profesor el único responsable. También los padres de familia, ¿verdad? La comunidad, los mismos estudiantes son responsables de su enseñanza, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa eso, de que el profesor es el único responsable, o dicen, no, que este profesor no enseña, no dicen, este estudiante no aprende, ¿verdad? Sino que es que el profesor no enseña, pero es como tirarle toda la responsabilidad al profesor, ¿verdad? Y no siempre es así. Muchas veces sí, ¿verdad? Si tiene un total de estudiantes de unos 30 estudiantes y de los 30 a 25 no aprenden, entonces sí el problema es el profesor, ¿verdad? Pero si de ese grupo hay unos 3 o 4 que no entienden, entonces el problema no es el profesor, ¿verdad? Sino que habría que ver otros factores como la familia, el contexto donde ellos viven, la comunidad, los amigos, etcétera. Bien, ahí está la tercera pregunta. Ahora sí es según su criterio y su punto de vista, ¿cómo puede un docente mejorar su práctica pedagógica en la educación matemática? ¿Cómo como docentes podemos
mejorar esa práctica en la educación matemática específicamente, ¿verdad? Bien, solo eran las primeras 13 páginas del material complementario, el material que tenemos de la unidad 1 para esta tutoría. Entonces vamos a hacer algunas sugerencias. Bueno, revisen la ruta de aprendizaje de la unidad. Recuerden participar ya en el foro académico 1. Y si tienen dudas o consultas, pues es el momento de hacerlas. Con esto estaríamos finalizando lo que es los temas que se iban a tratar en esta tutoría. No sé si tienen algunas dudas. Quedamos en el horario los jueves de 7 a 9. Voy a estar ahí conectada siempre por cualquier duda que tengan. Es un horario de atención, sin embargo ustedes pueden hacer cualquier consulta que les surja, ¿verdad? En el momento o duda que surja, en el momento que suceda. Yo voy a tratar de responder a la brevedad posible. También las tutorías las siguientes tutorías las tutorías de repaso las vamos a hacer igual ese día. La tutoría de repaso va a ser cada jueves después del sábado que tengamos la tutoría, ¿verdad? Por ejemplo, la tutoría fue ahora, entonces la de repaso la vamos a hacer este jueves. Dice con respecto a la tarea, comprendo que vamos a elaborar una prueba escrita y la vamos a llevar a realizar al instituto. Sí, es lo que van a hacer, ¿verdad? Llevar van a construir unos ítems para poder pasar esa prueba, ¿verdad? Pero hay que ir a hacer el diagnóstico. Para poder hacer ese diagnóstico, está ahí. Sí, ustedes tienen que llevar, dice que sí está larga la tarea, a pedir los datos a los encargados del programa de modalidad, porque parece que el cuadro organigrama nos piden también. Entonces, ¿el diagnóstico es antes o después de realizar el examen? No, primero es el diagnóstico, o sea, ustedes cuando vayamos a la primera práctica docente, que es el 9 de marzo, ese día ustedes van a hacer el diagnóstico y van a pedir todos esos datos que necesitan del organigrama, de la infraestructura, toda como la formación, la infraestructura escolar que hay ahí, ¿verdad? Cómo está formado y todo eso.
lo van a pedir ese día. Entonces, y ahí van a conocer a los estudiantes y todo, y después de eso van a llevar el instrumento, ¿verdad? Ya las preguntas para hacer la evaluación, ¿verdad? Si pudieran hacerla el mismo día, pues sería genial, pero va a ser como difícil, ¿verdad? Entonces tendrían que ir otro día después solamente a pasar las encuestas. Bien, entonces ese día como tenemos tutoría también el sábado, la tutoría va a ser de 7 a 9 y a partir de ahora todas las tutorías que sean siempre los sábados, siempre va a ser el mismo sábado, pero de 7 a 9 de la noche, ¿verdad? Para que pues sí no se esté afectando, ¿verdad? Porque como en la mañana hay que ir al instituto, ya en la noche se hace lo que es la tutoría y así no se cambia de día, ¿verdad? Solamente cambiamos la hora. Ah, de 7 a 9 siempre, el jueves de 7 a 9 y el sábado de 7 a 9. Los sábados que sean tutorías de 7 a 9 y de ahí todos los jueves voy a estar de 7 a 9 pendiente, ¿verdad? Este jueves tenemos tutoría de repaso, si se pueden conectar estaría bien. Entonces si no hay más dudas o consultas, nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos el 9, ¿verdad? Y a las 7 de la mañana, por favor, sean puntuales y traten de ir bien presentables, ¿verdad? Para poder realizar el diagnóstico. Dice el contenido a realizar, la prueba puede ser cualquiera. Sí, ahí está en las orientaciones de la tarea. Dice que se tienen que analizar las respuestas correctas, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ustedes deciden cuántos ítems van a hacer, ¿verdad? Si quieren hacer 10 o si quieren hacer 15, 20, y ahí los ítems que ustedes quieran hacer. Pero obviamente tienen que basarse en lo que los estudios, o sea, como en los aprendizajes previos que tenga el estudiante, ¿verdad? Ajá, sí, en los programas de SMATE. Pero ahí habría que ver a qué grado, o sea, a qué sección se le va a hacer la prueba, para así hacer los ítems de acuerdo a lo que ellos ya hayan visto. ¿Verdad? Por ejemplo, si no sé qué modalidades, si es modalidad flexible, no sé qué grados tienen ahí. Ah, tienen una prueba escrita. Ajá, sí, pueden ser de lo básico, ¿verdad? Por ejemplo, si van a evaluar a octavo grado, podrían ser los temas de séptimo.
últimos temas de séptimo, que fue lo que vieron el año pasado. Ah, el bachillerato nada más. Bueno, entonces podrían ser algunos temas de noveno. Sí, ahí por eso les digo que creo que la prueba no la van a poder hacer el mismo día que vayamos a la primera práctica, porque ustedes van a ver con qué grado van a trabajar primero. Tienen que saber con qué grado van a trabajar y a partir de ahí, o sea, preguntarle al docente qué temas ha visto, cuáles no vio el año pasado, si los tuvo el año pasado él, o sea, y todo eso para poder después hacer ya los ítems, ¿verdad? Ajá, entonces sí, el primer día solo vamos a ir a hacer ese diagnóstico y ver con qué grado van a trabajar. Y después de eso ya pueden hacer ustedes elaborar su evaluación. Quedan un día solo para pasarles la encuesta a los alumnos, ya, el examen, perdón, a los alumnos y ya. Bien, entonces si no hay más dudas, nos quedamos hasta ahí y espero verlas el jueves, ¿verdad? Si no pueden conectarse el jueves, igual la tutoría va a quedar grabada y va a ser pues más corta que esta, quizás va a ser 1 hora porque es la de repaso nada más. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana y que pues aprovechen, ¿verdad? El tiempo, si ustedes pueden irse ya participando en el foro, ¿verdad? No dejen las tareas para el final para que no se les acumule tanto. Está bien, Yesenia, bueno, un gusto, Alba, a las dos, ¿verdad? Agradecerles la participación y pues espero que sigamos en contacto, ¿verdad? Que tengan un buen fin de semana.